Gracias al Señor, hermanas, llegamos al viernes, al día 3 de esta clase y el tema va a ser los colores del amor. Se me hace muy bonito ese tema. Seguimos en la semana 3, día 3. De esta semana el tema general es corazones preparados. Y ayer vimos los diferentes materiales con que se usaban que se iban a usar para la construcción del tabernáculo, el oro, la plata y las piedras preciosas. Hoy vamos a ver otros colores y le han puesto el tema los colores del amor. El tesoro de hoy es que es el versículo que nos han dejado para meditar. Está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda a los Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias porque esta palabra, Señor, nos llega tan especial a nuestra vida, a nuestro corazón, saber que el Señor nos amó tanto, que tomó nuestra forma para entender nuestras necesidades, a compartir más bien con nosotros los dolores y toma forma humana, forma como de pecado para en esa forma poder pagar por el precio de nuestros pecados y darnos su justicia. Gracias, Señor, por tu generosidad, por tu misericordia, Señor, tu compasión, tu gracia. Te bendecimos, te alabamos porque eres bueno. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hemos estudiado hasta ahorita lo de las ofrendas voluntarias, fue en el día 1 y ayer vimos el significado del oro, plata y piedras preciosas. Hoy vamos a ver los colores que el Señor ordenó utilizar en los materiales del tabernáculo. O sea, vamos a seguir viendo en detalle esto. Vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 3 y 4. Aquí se los tengo en la pantalla si no tienen su Biblia. Éxodo 25, 3 y 4 dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras. Ahí está la segunda categoría. El primero es materiales como más de metales, ¿verdad? Y ahora vamos con las telas y los colores azul, púrpura, carmesí y lino fino. Esa palabra azul es el zafiro, que es el color celestial. Ese azul en hebreo se dice zafir, con zafir. Vimos el otro día los colores en el internet, ¿no? Un azul profundo, ¿no? Tan precioso, ¿no? Vamos a ver esta porción de Ezequiel capítulo 1. En sí, el versículo que nos va a hablar del azul es el último, el versículo 26, y dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Pero para poder entender este versículo, por eso incluí toda la porción de Ezequiel capítulo 1, desde el 15 al 26. Es la visión que tiene Ezequiel del trono de Dios. O sea, Ezequiel vio muy parecido lo que Juan, el discípulo, el apóstol, vio en la revelación de Jesucristo que nosotros conocemos el libro como Apocalipsis. Y dice el versículo 15, él bajan estos seres vivientes que las escrituras después los denominan como los querubines. Me quedé pensando un poquito porque estoy indecisa si es serafines o querubines, pero tal vez creo que son los serafines, pero bueno, después lo vamos a ver. Dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados, o sea, como que había unas llantas alrededor de ellos por los cuatro lados.
El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y los cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban. O sea, cuando volaban, volaban en movimiento simétrico. O sea, no se daban vuelta nomás para enfrente, para un lado, para atrás, de la misma cara. Dice, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las cuatro, o sea, de las ruedas está hablando. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. O sea, tenían como esta movilización con las llantas, cuatro llantas alrededor de ellos. Y aquí empieza, dice, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, hacia donde les movía el espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso sobre la cabeza de ellos, extendido encima sobre sus cabezas. Ahí está, el versículo 23 dice, y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. O sea que él ve esta expansión como una, eh, ¿qué otra palabra podemos usar para expansión? Como algo desplegado, así estaba arriba de la cabeza de ellos, y allí en esa expansión había un trono que parecía, aquí está donde queríamos llegar, porque estamos hablando del zafiro. Eh, este dice que sobre la expansión de la cabeza de ellos se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. O sea, el trono parece algo azul, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces la idea de este color es que representa aquí el color celestial, como dice aquí, el azul, el trono. La idea es de algo divino, ¿verdad? Ese era el color que el Señor pedía que pongan en el tabernáculo para recordarles de la divinidad, para recordarles de el trono de Dios, la presencia de Dios. El otro color es la púrpura. Ese viene a ser para nosotros el morado, ¿verdad? Así como fuerte, color morado oscuro. Ese era el color más valioso para las culturas de la antigüedad. Representaba la realeza y la elegancia. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esta realidad. Dice Jueces 8:26, y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles. Dice, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Ven, aquí habla de los reyes que tenían estas vestiduras de púrpura y morado. Marcos 15, ya en el Nuevo Testamento, también nos habla lo que le hicieron al Señor como burla. Marcos 15,
versículo 17 y 18 dice que le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos, burlándose de él, saludándolo como que, ah, como lo habían vestido como rey, con esta de púrpura, ven, esa era la cultura, el morado. Lucas, el Señor nos contó la historia más de un hombre rico y uno pobre llamado Lázaro. En Lucas 16, 19, decía el Señor Jesús que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Así era su riqueza, que podía hacer fiesta todos los días. A veces a nosotros nos toca por alguna fecha especial hacer una fiesta y se gasta y todo. Una vez ahí cada 10 años o cada 20 años se hace una fiesta y uno queda todo gastado y dice, wow, no podemos hacer esto cada año, ¿no? Pero este hombre era tan rico que hacía fiesta todos los días. Imagínense qué dinero que tenía. Pero él se vestía de púrpura. No era rey, pero su estatus de influencia, de riqueza, se definía, eh, demostraba con la ropa que él vestía. Vestía púrpura y lino fino. Así que entonces tenemos ya dos colores, el azul, el púrpura, el azul representa lo celestial, ¿verdad? Las cosas celestiales, el trono de Dios, lo divino, ¿verdad? Y el púrpura, la riqueza, representa la realeza, o sea, el rey, ¿verdad? El rey. Y vamos a ver ahora el color carmesí. Carmesí es lo rojo. Así que esta mezcla de colores rojo, morado y azul, en el rojo se nos da una idea inmediatamente como de sangre, de dolor y sacrificio, lo rojo, ¿verdad? ¿Qué es carmesí? Vamos a poner aquí, ¿qué es carmesí para Dios? El libro de Isaías nos dice, nos describe lo que es rojo para el Señor. Isaías 1:18, y esa pregunta ténganla en mente, ¿qué es carmesí para Dios? Isaías 1:18 dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, el Señor compara el color rojo en este contexto con nuestros pecados. Rojos, Él los ve así, Él los ve como sangre, ¿no? Él los ve um, como una mancha. La idea es de que el rojo, no sé si, bueno, yo creo que todas nos hemos cortado alguna vez y la sangre es bien escandalosa, aunque sea una gotita, se ve como que se absorbe y se derrama y se hace mucho mancha. El rojo es la idea, es una mancha. Y el Señor aquí está diciendo, aunque sean una mancha terca, ¿no? Una mancha profunda, oscura, yo la puedo blanquear. Bien, además, entonces ya tenemos los tres colores, el azul, el zafiro, el púrpura, ¿verdad? Y el carmesí, que es el rojo. Además de especificar los colores que debían utilizarse en el tabernáculo, Dios hizo énfasis repetidas veces en el uso del lino fino. Entonces aquí entra otro color, otro material, porque el lino es súper suave. Dice, para entender la naturaleza simbólica del lino fino, vamos a leer los siguientes pasajes. Vámonos al Génesis, al capítulo 41 y ver los versículos 41 y 42. Génesis 41, desde el versículo 41 hasta el versículo 42. Dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José,
y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Entonces, de acuerdo a este pasaje, el lino finísimo era una identidad para alguien que estaba en una posición de suprema autoridad. Aquí a José se lo elevó, el Señor lo elevó a ser el segundo después del faraón. Ya no había nada más alto. Era el rey de Egipto y él era el que seguía. Entonces, el lino finísimo es un estatus de una posición de privilegio, una posición de autoridad y de renombre, ¿verdad? De dignidad. Eso es lo que lo está vistiendo con ropas de lino finísimo. Sí, finísimo. Primera de Crónicas 15, 25 al 27, nos va a hablar también algo que hizo David para cargar el rey David para cargar el arca. Dice David, Primera de Crónicas 15, del 25 al 27, dice David pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Entonces vemos la corte, ¿no? Está como dice, la corte de honor, ¿no? Está David vestido de lino fino, iban los levitas también, que eran los que servían en el templo, vestidos de lino fino, y también los cantores, que se ha de haber visto tan hermoso, ¿no? Llevando el arca del pacto, que era de oro finísimo, y ellos vestidos de blanco, preparados para este servicio, ¿no? Y el Señor usa esa misma comparación simbólica de nuestra vestimenta, ¿verdad? De lino fino, finísimo. En el Apocalipsis, en el capítulo 19, ya hemos leído esta porción, pero sirve para conectar con la simbología del lino fino. Aquí nos dice precisamente qué es el lino fino. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 19, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, el Señor lo viste a uno de salvación, lo viste de justicia, y por la presencia misma de Cristo en nosotros, nuestras acciones son vistas por Dios como un lino fino, como una vestimenta de dignidad, de una posición de autoridad, ¿verdad? De privilegio, así como ah, alguien especial para el servicio de la obra del Señor. Así que entonces vamos a ver también cómo se viste el Señor para ver esto del lino, para terminar la idea de los 4 colores, ¿no? Tenemos el azul, el morado, el rojo y el lino blanco resplandeciente. Apocalipsis 19, 11 y 16, hablando de nuestro Señor Jesús, dice entonces, Juan dice, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, hablando del verbo de Dios, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, la semana 2 nos recordó que Cristo nos ha revestido de su salvación. Además de la salvación, ¿con qué podemos ser revestidos? Es la pregunta para nosotros. El Señor nos reviste, nos viste de lino fino, lino finísimo, dice aquí. Los ejércitos celestiales, nosotros, viniendo en caballos blancos, vamos a estar vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Que representan, ¿verdad?, la justificación que ha hecho el Señor en nosotros y el perdón de nuestros pecados. Nos dio de su vestidura. Por eso el tesoro de hoy es que Él se hizo pecado para, como dice las escrituras acá arriba, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. O sea, por Él podemos tener esas vestiduras blancas porque es la justicia de Él, es la perfección de Él que el Señor nos ha dado. Así que quería compartir, entonces la respuesta sería, ¿con qué nos reviste el Señor? Él nos reviste, además de la salvación, nos reviste de su justicia, nos reviste de su pureza, nos reviste de su perfección. Ya tendremos cuerpos glorificados. Miren lo que dice Job 29:14. Aquí está una confirmación de esa respuesta. Dice, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Ah, ayer precisamente y sin saber que esta era la clase, o que íbamos a topar este versículo, ¿no? El Señor me puso en mi corazón compartir con todos en el Facebook lo del un manto que me regalaron, que me trajeron de Israel. Y el manto, estuve leyendo un poquito acerca del manto, ¿no? El manto habían dos palabras diferentes. Una era para los que usaban, los que eran profetas, usaban el manto para identificarse con su llamado, ¿no? El manto de los profetas, y también había un manto que era para los sacerdotes. En esa palabra también se usa para describir el manto que usaban las hijas del rey David, un manto de dignidad, un manto de realeza, ¿verdad? Un manto de separación, porque eso los hace diferentes, los hace especiales. Entonces, Job, él dice, yo estaba vestido de justicia, ¿verdad? Esto era cuando él está defendiéndose, que el sufrimiento de él no era por algún pecado. Dice, como manto y diadema era mi rectitud. Está comparando el uso de ese pedazo de tela, ¿no? Con la rectitud que él llevaba. Era algo que lo cubría, era algo que lo identificaba, era algo que le traía dignidad, el caminar rectamente delante de Dios. Porque Dios siempre usa ejemplos, ¿no? Para podernos ayudar a entender estas simbologías. Siempre, como dijimos ayer, todos estos son figura de lo celestial. El manto, estas ropas, es figura, este lino finísimo es figura de lo que el Señor hizo por nosotros. Miren lo que dice el Salmo 132, 7 al 9. Salmo 132 del 7 al 9 dice, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Ven la idea de vestirse
algo especial de Dios, de la justicia de Dios, de la pureza de Dios. Ah, es muy bonita la idea, ¿no? De que el Señor nos viste. Hay otro, Isaías 61:10, precisamente lo leímos el otro día, que dice que el Señor nos vistió con ropas de salvación y nos cubrió con manto de justicia. Entonces ahí está la idea, ¿no? De que aparte de que nos viste de salvación, nos viste de su justicia. Había un pacto, una ceremonia, le vamos a poner el nombre, en el Antiguo Testamento que se conocía como el pacto del intercambio. Era una práctica en la que dos personas sellaban un convenio intercambiando ropas. Este pacto representaba un concepto básico. Yo me convertiré en lo que tú eres y tú te convertirás en lo que yo soy, con el resultado de que nuestras almas estaban entretejidas como una sola. ¿Qué tiene que ver esto con lo del el lino fino? Y bueno, la historia en Primera de Samuel, capítulo 18 del 1 al 4, nos habla la historia de Jonatán y David. David, el rey, todavía no era rey, ¿verdad? Ya lo habían ungido para ser rey, pero el Señor lo estaba preparando para, para el trono, lo estaba preparando, le estaba enseñando paciencia. Él empezó a ser perseguido por Saúl, el primer rey de Israel. Y dice la historia en 1 Samuel 18, del 1 al 4, que aconteció que cuando eh, David había acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Esto era después de que David mató a Goliat. Dice, e hicieron pacto, aquí está el pacto del intercambio, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, hablando de Jonatán. Jonatán amaba a David. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, ven el manto real, y se lo dio a David. Esto implica lino fino, algo de realeza, ¿no? Y se lo puso a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Dado que Jonatán era hijo de la realeza, descendiente del primer rey de Israel, estaba vestido en las ropas reales más finas. Las riquezas del reino estaban a su disposición y sus deseos eran órdenes para los demás. Pero él deseaba una cosa, que David tuviera todo lo que él tenía. En este caso, Jonatán es una figura de nuestro Señor Jesús, quien siendo rey, ama a David, era un simple muchacho, pastor de ovejas. La ropa de él ha de haber olido a sudor, a campo, ¿verdad? A animal, ¿verdad? Ovejitas. Pero Jonatán, aquí específicamente en esta historia, no se habla de los sentimientos de David, se habla de los sentimientos de Jonatán, siendo hijo del rey, dueño de todo el reino, también junto con su padre, intercambia su ropa en este pacto del intercambio, ¿no? Diciéndole a David, yo te deseo que tú tengas lo que es mío. O sea, él está abriendo su corazón como diciendo, te comparto todo, mis riquezas, y espero que tú seas como yo, que seas un príncipe, que seas un rey. A Jonatán legítimamente le tocaba heredar el reino, pero él lo comparte con David y dice, yo quiero que tú seas el rey. Y le demuestra su amor. Entonces, el intercambio, imagínense para Jonatán recibir las ropas sucias de David, que había trabajado o luchado contra el gigante, estaban sudadas, manchadas de sangre, posiblemente
que representan el pecado, el carmesí. Y Jonatán se quita su ropa y le pone la ropa real a David, y David le da la ropa sucia de él a Jonatán, esa ropa áspera, tal vez, ¿verdad? Porque no era fina. Y en cambio David recibe la ropa real de Jonatán. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor con nosotros. Él se viste de nuestra naturaleza humana pecaminosa, sin pecado, pero reflejando, simbolizando nuestra pobreza, nuestra suciedad, ¿verdad? Nuestra pecaminosidad. Y Él nos viste, Él hace ese pacto, Él nos pone sus ropas reales, sus ropas de lino finísimo, que representan su santidad, su justicia, ¿verdad? Para que Dios Padre, al ver esa ropa, no nos castigue porque estamos vestidos con Jesús, estamos vestidos de su presencia, estamos vestidos de su justicia. Así que todas estas, como dijimos al principio, estos colores representan algo celestial, algo y en este caso específico, representan el amor, los colores del amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús. Un amor perfecto, un amor sin egoísmos, ¿verdad? Un amor que se desprende porque ansiaba que el recibidor de este amor llegase a ser como Él. Y esa es nuestra meta, ¿no? Dejar que nuestro corazón sea como la del Señor, un corazón renovado, un corazón nuevo, un corazón sin egoísmos, un corazón sin envidia, ¿verdad? Un corazón que aguanta, que perdona, un corazón que todo lo cree, como la descripción de Primera a los Corintios, ¿no? Un corazón que todo lo sufre, que es paciente, un corazón como el corazón de Cristo Jesús, porque Él ya nos ha dado su ropa para que podamos nosotros tener el poder de Dios, su Espíritu Santo, para tener la habilidad de poder amar como Él nos ha amado, ¿verdad? Ver en otros lo que quisiéramos que otros tengan si nosotros lo tenemos, así como Jesús. Él nos compartió de sus riquezas en gloria para cubrir nuestra desnudez, nuestra vergüenza y revestirnos de su justicia y de su santidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque, Señor, vemos cuán generoso y cuán amoroso, tan perfecto eres, Señor, que te desprendes, Señor, de lo que es tuyo, Señor. Dejaste tu gloria, Señor, tu riqueza para venirla a compartir con nosotros, Señor, y tenemos un pedacito del cielo dentro de nosotros al tenerte a ti, Señor. Tenemos, Señor, tu gloria, tenemos, Señor, tu Espíritu Santo que derrama tu amor en nuestros corazones, Señor, que derrama el fruto de tu presencia, Señor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, Señor, ese control, esa bondad. Gracias, Señor, porque tus ropas son hermosas, de honra, de dignidad, Señor, de autoridad, Señor, de maravillosa renovación, Señor. Padre Santo, gracias por cubrir nuestros pecados, Señor, por limpiarlos y darnos un puesto contigo, Señor, ser herederos y coherederos con Cristo. Padre Santo, cuán generoso eres, Señor. Ayúdanos a proyectarnos a lo venidero. Todo esto pasará, Señor, y estaremos contigo, viéndote, Señor, triunfar victorioso sobre todo, Señor. Padre Santo, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Eso oramos como tus hijos que tanto esperamos verte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.